Hola, hola. Mi nombre es Federico Alasia. Estás por escuchar un episodio de mi podcast Mate Consciente, un espacio en donde podrás llevarte herramientas para crear una vida grandiosa y radiante. Bienvenido, bienvenida. Espero lo disfrutes. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mate Consciente. Y hoy tengo a un invitado súper especial. Es uno de los 4 fantásticos. Así que quiero dar la bienvenida a Brendon Watt y también a mi queridísima amiga Ninfis Sanchez, que va a ser nuestra traductora. Así que, hola Brendon, ¿cómo estás? Hello, my friend. Thank you for having me here. Hola amigo, gracias por tenerme aquí. And I'm wonderful. Thank you for asking. Sí, me encuentro muy bien, gracias por preguntarme. Sí, hay poquito. ¿Cómo puede mejorar? Y quería preguntarte sobre esta terapia, esta técnica conocida como las barras de Access Consciousness, acerca de tu experiencia. ¿Cómo fue conectar y conocer las barras para vos? So what else is possible? And I would really want to ask you today about this technique called Access Consciousness. How was it for you when you discovered the bars? Oh, wow. It was, I was not at a good place in my life. Yo no estaba en un muy buen lugar en mi vida en ese momento. And I basically got to a point where I just wanted to give up. And I started asking, I don't even know what I was asking, but I started asking, please, something help. I need something different in my life. And it was the day after that I found an ad in the paper that said, all of life comes to me with ease, joy, and glory. No lo estaba pasando muy bien, yo ya estaba a punto de rendirme y empecé a hacer preguntas, ni siquiera sabía qué era lo que estaba preguntando y al día después de eso encontré una publicidad en el periódico que decía, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. And I called this, so it was this ad in the paper and I called this girl who had the ad and she said, look, I do this thing called the Access Consciousness Bars, and at best case, your whole life will change, and at worst case, it'll be like you've had a great massage. Entonces, en donde yo me di cuenta de eso, era un anuncio en el periódico, llamé a la chica y me dijo, mira, lo que hacemos es que lo mejor que te puede pasar es que te cambie la vida y en el peor de los casos es que recibas un muy buen masaje. So I went and saw this girl, and I had no idea what it was. I had no idea how it worked. I had no idea if it worked. And she just said, okay, so just like lay down on this massage table. And she was like, do you mind if I like ask you some questions while I'm doing this and use this crazy clearing statement that we have? Entonces yo ni siquiera sabía cómo era, fui a ver a la chica, me dijo, acuéstate aquí en la camilla de masaje, ni siquiera sabía cómo iba a ser, qué iba a hacer, y me dijo, ¿y te molesta si te hago algunas preguntas mientras te corro las barras? Which, can I just say, that crazy clearing statement is something that I use all the time now, along with the bars. Y luego me explicó lo del enunciado aclarador, y después de eso, esa frase loca es algo que utilizo todo el tiempo. You know, and I lay down on this massage table and this sweet girl just started touching my head and asking me questions. And I laid there and just cried for an hour and a half. Couldn't stop, and I didn't want to. I let it go. Yo estaba ahí acostada en la camilla de masajes y esta dulce chica me empezó a tocar la cabeza de una manera muy suave y yo empecé a llorar y no dejé de llorar. Lloré durante 1 hora y media. And after it, after she finished the session, I got up and I knew something was different, but I was also like, she was there, and I went and sat in my car, so I was alone and just went, wow, what just happened? And I knew in that moment that my life had changed. Se acabó la sesión y me sentía yo medio raro. Me fui a sentar a mi carro solo y no sabía qué era lo que había pasado, pero yo sabía que mi vida acababa de cambiar. You know, so I have a, and it has changed ever since, but I have a pretty full on introduction into bars. But, you know, a lot of people will be like, you know what, I just slept better, or I was less stressed, or like, you know, I have more ease with my business or with money. And so mine was, though, I was definitely at a point where I was ready to end my life.
Entonces, mi vida ha cambiado desde entonces, he tenido un gran cambio con las barras y eso fue para mí, pero para muchas personas duermen mejor, tienen menos ansiedad, se sienten bien, pero mi vida ha sido muchísimo más fácil desde entonces. Para aquellos que no conocen, las barras son 32 puntos en la cabeza que al tocarlos liberamos el componente electromagnético de pensamientos, sentimientos y emociones. Básicamente todo lo que nos limita. So for those who don't know, the bars are 32 points in your head that when touching them, you liberate that electromagnetic field about all your feelings, emotions, thoughts, and judgments. Yeah. Y esa es la And forma. they're epic. Y son épicas. Sí, totalmente. Yes, totally. Y en mi experiencia personal ha sido un cambio, no solamente con las barras, sino también con las herramientas que se aprenden en la clase. So in my personal experience, it has only not been a change by the bars, but with the tools that you learn in class. Yeah, definitely. ¿Y cuál es si podrías compartirnos una de esas herramientas? Que siempre digo que no puedo decir mi herramienta favorita porque todas me gustan, pero hoy en día quizás haya alguna herramienta que más estés usando. ¿Cuál sería? So if you can share a tool with us, not exactly your favorite tool because we use all of them, but what is the tool that you are currently using today? You know, my favorite tool of all is being a question. So I know when I go to an answer of, well, this isn't working, or this is the way that it is, I know when I do that, I've stopped my life. Bueno, mi herramienta favorita de todos los tiempos es hacer preguntas. Entonces, cuando yo tengo una respuesta, ahí es cuando me estoy dando cuenta que eso no está funcionando para mí, que ahí es donde estoy limitando mi vida. But I also know, which is the cool part, I also know that I can change that instantaneously with a question and a choice. Pero también sé que esta es la parte muy genial, que yo puedo cambiar eso con mi elección y con la posibilidad también. And it's the more present that I'm willing to be in my life, the more I can be the question. So it really is just, you know, I still use all of the tools that I learned in that Barras class daily. Entonces yo sé que si yo hago las preguntas, más cosas van a empezar a cambiar y la verdad es que yo sigo utilizando todas las herramientas que veo en esa clase y lo hago de manera diaria. You know, and one of the beautiful things about the bars and that class, once you learn, is you're having a stressful moment, you can touch some of them on your own for 10 minutes, for 20 minutes, and, you know, and change something with that. So, I mean, the thing I love about Access Consciousness and the bars, and the thing that's kept me here and kept going for the last 12 years and kept wanting to live, is it works. Y lo genial es que si tú estás teniendo un mal día, tú te puedes autocorrer las barras inmediatamente. Y la cosa que me ha hecho motivarme a mí para seguir es que tú puedes cambiar cualquier cosa, puedes seguir adelante. You know, did you guys ever find anything else that worked like this? ¿Ustedes alguna vez encontraron algo que cambiara y sirviera tanto como esto? Hasta el momento no, por eso sigo haciendo barras y sigo tomando clases. Yeah. Not until this moment, so that is why I keep doing bars and taking classes. Yeah. Y la clase de barras, siempre digo, no es básica, sino que es base para lo que podamos crear. Es increíble. And I always say that the bars class is not a basic class, it's the basis of anything that you would like to create. Oh, I love the way you put that. Me gusta como Brilliant. dijiste eso. Muy bien. Brilliant. Brillante. Sorry. No, you go. Sé que tenés una clase que está viniendo ahora el 16 de marzo en Puerto Vallarta y en línea. So I know that you have an upcoming bars class on March 16th in Puerto Vallarta, and you can take it online and live. Yep. ¿Y qué invitación puede ser esta posibilidad para que para que las personas puedan conocer las barras, puedan tomar esta clase, que no tiene requisitos? So what possibility and contribution can this be for people who would like to learn more about the bars? And it also is a class that doesn't require any prerequisites. Yeah. Well, I would say even if hearing this lightens your world up at all,
or gives you some curiosity or some wonder or some sense of excitement, then what do you know about what the bars and access consciousness can contribute to your life? Así es que te pregunto a ti, si al escuchar esta conversación sentiste algo de ligereza, curiosidad o entusiasmo, ¿qué es lo que tú sabes y cómo te puede contribuir esto a tu vida? You know, as soon as I read those 2 lines in the newspaper, and I don't even read the newspaper, as soon as I read those 2 lines, all of life comes to me with ease, joy, and glory, that I knew something in that was there to change my life. And it's like, so I would say to people, it's like if it lightens your world up at all, maybe there's something there for you that you know that will contribute to you. Miren, yo la verdad ni siquiera leo el periódico, pero cuando leí esas 2 líneas de todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria, era algo que yo sabía que iba a empezar a cambiar mi mundo. Así es que te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú sabes de eso? Wow. And it's a beautiful thing. Es algo hermoso. And the world needs you right now. Come on, we need more happy people. Y el mundo te necesita en este momento. Necesitamos a más gente feliz. Y las barras nos invitan a eso, a cambiar, a elegir y a ser felices. So bars actually invite us to that, to change, to choose, and to be happy. Yeah, well, if you would have met me 12 years ago and I was facilitating this class, you wouldn't have want to come to this class. Bueno, si tú me hubieras conocido hace 12 años y supieras que yo estaría facilitando esta clase, la verdad no hubieras querido venir a ella. I was definitely not happy. Yo para nada era feliz. Te entiendo porque me pasó igual. O tenía una definición de ser feliz muy diferente a la que tengo hoy. I understand completely because I thought I was the same, or I actually had a different definition of what being happy was actually. Yeah, and most of us do, but we think we need to act a certain way in order to be happy. And for me, happiness in my world is a sense of peace. Sí, te entiendo también, porque la mayoría de nosotros tenemos una definición diferente de lo que es ser feliz, pero ahora para mí la felicidad es una sensación de paz. You know, when I'm at my happiest is when I will not give myself up for anyone or anything. Cuando yo estoy muy feliz es cuando no me dejo ir por nada ni por nadie. And this is coming from somebody, myself, who would give myself up for everybody and everything. Y esto te lo estoy diciendo yo, que anteriormente me dejaba ir a mí mismo por cualquier cosa o por cualquier persona. You know, which is one of the reasons I love facilitating this class is because you can come, it doesn't matter where you come from. It doesn't matter if you come from no money. It doesn't matter if you come from abuse. It doesn't matter if you come from unhappiness. It doesn't matter if you come from all of these different things that I myself came from as well. What matters is you have a different choice. Y la razón por la cual me encanta facilitar esta clase es que no importa de dónde vengas, no importa que vengas de la pobreza, no importa que vengas de la infelicidad, no importa que vengas del abuso, todo puede cambiar. And what matters is you deserve to be happy. You are more crucial to this world than you may ever even begin to be able to acknowledge. Y no importa, aquí lo crucial es de que tú mereces ser feliz y eres más importante de lo que crees para el mundo. Wow. Wow. Esto es una invitación a que elijan algo diferente. Gracias, Brendon. This is an invitation for people to choose something different. Thank you, Brendon. Yes, please. And please choose it, whatever that is for you, even if it is an access consciousness or the bars. I will say it's the quickest way I've found to get there, but it's like just, I would like to see more people have that, where they don't have to give themselves up for anyone or anything. Sí, por favor, elige lo que sea, si es por medio de Access o si es por medio de las barras. A mí me encantaría ver a más gente que van a elegir ser feliz. And also the change and changing your life can show up really, really, really quickly.
Y también cuando empiezas a elegir tu vida, el cambio empieza a aparecer muy, muy rápidamente. So please come, play with us. Así es que por favor ven y juega con nosotros. Así que ya saben, 16 de marzo en Puerto Vallarta, online para todo el mundo, clase global de barras con Brendon Watt. ¿Qué se puede crear desde esta lección? ¿Qué invitación puede ser esto a tu vida? So now you know, March 16th, live from Puerto Vallarta or online for the rest of the world at the Global Bars class with Brendon Watt. What choice and what invitation is this for your world? Wow. Thank you, Brendon. Thank you for Thank gracias, you. Brendon, gracias por esta posibilidad. Y bueno, y gracias a todos los que nos están escuchando. Si querés y conoces a alguien que le interesa las barras, comparte este audio y que llegue a todo el mundo. Thank you. Thank you, beautiful people. Gracias, gente hermosa.